saludo muy cordial, amigos, cuando comenzamos una nueva edición de nuestro programa diocesano de Par en Par. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra atención. En nuestro pasado programa os ofrecíamos como noticia de última hora el nombramiento por parte del Papa de don Francisco Conesa, actual párroco de la Basílica de Santa María de Elche, como obispo de Menorca. Y ahora, con más calma, de par en par ha podido tener una breve entrevista con el futuro obispo para conversar más sosegadamente con él. Le hemos preguntado por toda esta experiencia y también por sus preocupaciones e ilusiones con las que encara esta nueva etapa de su vida como pastor de la diócesis de Menorca. Don Francisco Simón Conesa Ferrer nació en Elche el 25 de agosto de 1961. Cursó estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano y fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1985. Es doctor en Teología y en Filosofía por la Universidad de Navarra. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en nuestra diócesis, donde ha sido vicario parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Elche, de la Inmaculada de San Vicente del Raspeig y de Nuestra Señora de Gracia de Alicante. Desde 1998 al 2014 fue el vicario general de la diócesis. En la actualidad es profesor del Seminario Diocesano, donde imparte filosofía del lenguaje y teología fundamental. Es también profesor asociado de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, canónigo magistral de la Catedral de Orihuela y desde 2014 es el rector de la Basílica de Santa María de Elche. Fue nombrado prelado de honor de su santidad en el año 2012. Bueno, la primera vez que me dijeron ser obispo, que fue el señor Nuncio en Madrid, en una entrevista, lo primero es una sorpresa, miedo y gratitud a la vez. Gratitud a Dios, gratitud al Papa y gratitud a la iglesia de donde provengo, que es esta iglesia de Orihuela Alicante. El miedo es normal, incertidumbre, pero también dominó la ilusión por asumir ese reto y ese servicio que la Iglesia me pedía ahora y los sentimientos de gratitud en el corazón. La misión del obispo es la de ser el pastor de la diócesis, de guiarla hasta Cristo, como servidor de Cristo y de la comunidad. Y su misión la realiza en sucesión de los apóstoles. Esto es extraordinario y es quizás lo que para mí más me llena, saber que voy a ser sucesor de esos apóstoles, en esa tarea preciosa que es dar a comunicar a Jesucristo. Voy conociendo poco a poco la diócesis de Menorca, poco a poco. Casi nada, a estas alturas casi nada. Es una diócesis hermosa, bonita, es una iglesia a la que voy con una gran ilusión, tiene una treintena de sacerdotes y de parroquias, tiene varios seminaristas, 3 seminaristas mayores, hay religiosos, hay 2 comunidades contemplativas, por tanto, pues es una iglesia que está viva, que va creciendo y yo quiero pues ponerme a su ritmo y caminar con ellos. Mi lema episcopal, que es servidor de la alegría, lo leí por primera vez en unas reflexiones de Benedicto XVI sobre el sacerdocio. Las escribió siendo obispo de Múnich y entonces él, en una de las homilías, a los nuevos sacerdotes les decía que tenían que ser servidores de la alegría y citaba ese texto de 2 Corintios. Y esa idea me ha ido rondando mucho tiempo. Cuando desde Menorca me pidieron tu lema, ¿cuál es tu lema? Pues pensé en recurrir a ese lema. Y además vi enseguida que conectaba con el mensaje del Papa Francisco, que en Evangelii Gaudium nos habla de anunciar la alegría del Evangelio.
pues esa es mi misión. Y creo que retrata muy bien la misión del obispo. Es más, el texto, dice San Pablo, no somos dueños de vuestra fe, sino servidores de vuestra alegría. Y esa es la actitud con la que yo voy. Yo no soy dueño de la fe de los menorquines, es solo Dios. Yo soy servidor de esa fe y de esa alegría que es Jesucristo. Creo que la sociedad en la que vivimos tiene una fuerte descristianización, la pérdida de valores, en general de todo tipo de valores humanos, pero sobre todo de los valores cristianos. Es una sociedad que camina hacia el laicismo, la secularización a pasos agigantados. Las nuevas generaciones están perdiendo la fe en Jesucristo, crecen sin Dios. Hay que renovar y darles a conocer de nuevo la alegría de creer, el gozo de ser cristiano, de vivir como cristiano y la luz tremenda que es Cristo para la fe de una persona. Hay que contagiarles el entusiasmo por Cristo. De la iglesia, de nuestra iglesia de Occidente, de esta iglesia, creo que me preocupa el no tener capacidad de reacción, el ser como una máquina demasiado pesada que le cueste renovarse, que le cueste revisar y prescindir de cosas que a veces son un lastre. El Papa Francisco en eso es atrevido y nos pincha para que revisemos con seriedad, a la luz del Evangelio, qué cosas en nuestra Iglesia no cumplen una misión misionera y seamos capaces de decir, esto no es función nuestra. De Orihuela Alicante a Menorca me llevo todo, es decir, me llevo mi fe, me llevo la experiencia que he tenido como creyente y como sacerdote. Me llevo pues un amor grande a esta iglesia de Orihuela Alicante, a la que he servido con toda mi alma y mi corazón, como he sabido, con muchas equivocaciones, me imagino, pero también con toda mi ilusión como sacerdote. El tiempo en que he sido vicario general, con mis obispos, he aprendido a quererla, a servirla como ella quiere ser servida. Lo he hecho con una gran alegría. Y ahora a mi comunidad de Santa María, a los que quiero con locura y con los que he estado tan feliz, me llevo todo eso, toda la ilusión de mi sacerdocio puesta ahí. Y va a ser, para mí es mi respaldo, mi impulso, como la energía para poder ahora vivir mi vida como obispo. Yo no me canso de pedir que recéis por mí, que oréis por mí. Lo pido como el que pide algo a su padre. Sois mi padre, mi madre, sois los creyentes con los que yo he crecido, es mi iglesia madre. Y os pido orar por mí, por mi ministerio, rezar para que yo sea fiel a Dios en esa tarea que la iglesia me ha encomendado y que espero realizar con todo mi corazón y con todo mi ser.